Muy buenos días. Qué gusto estar aquí, qué gusto estar en una organización prácticamente centenaria, 47 años. Se dice muy rápido, pero es prácticamente medio siglo. Walter Coratella, muchas gracias por la invitación. Reconozco todo el trabajo que han venido haciendo a lo largo de todos estos 47 años, empezando por tu señor padre, y todo el esfuerzo que familiarmente le han puesto. Igualmente agradezco a la vicepresidenta Jessica Cervantes, por supuesto a Mario, que nos hizo el favor de presentarnos. Y además, en este momento que inauguramos la cumbre de las 1000 empresas más importantes, simplemente subiendo y viendo a los capitanes de todas estas empresas, a los liderazgos, pues da mucho gusto, porque es el México productivo, es el México que genera empleos, es el México que paga impuestos, es el México de avance, el México de punta, el México de la tecnología, el México de la capacitación, el México de la modernidad. Y por ello, pues, estoy contento, estoy muy a gusto estando con ustedes. Además, yo tengo dos vidas, otros tienen más, yo tengo dos. Una, cuando profesionalmente empecé en la iniciativa privada, en mi despacho, me tocó formar muchas empresas, hacer que esas empresas pudieran asociarse con sus pares aquí en México, asociarse en el extranjero, en los mercados grandes de Estados Unidos, de Canadá, de Europa. Tuve el honor de ser integrante de consejos de administración, como lo son muchos de ustedes, de tomar mis responsabilidades, tanto consejos de administración aquí en el país como en el extranjero. Entonces sé de lo que se trata, sé de lo que es estar en un comité de auditoría, en un comité corporativo, sé de lo que se trata un departamento de ventas, de exportaciones, de producción, de administración, de contabilidad, de auditoría, y esa fue la mitad de mi vida. Cuando vi que el país requería un proceso de tránsito hacia la democracia, dejé mi saco, mi corbata, mis trajes de abogado y me dediqué a observar elecciones y a entrar junto con muchos de mi generación, mujeres y hombres, a un proceso de transición y llevar a cabo esa transición en paz hasta lograr la alternancia, primero en el Congreso, 1997, y después la gran alternancia en el 2000 y hasta el día de hoy. Y he estado en la vida pública, he sido un servidor público y me da mucha honra decirlo, servidor público, no funcionario, no político, servidor público, que es lo que soy. Servidor de México, servidor en este momento de ustedes, soy su representante en la Cámara. Mañana me van a ver como presidente de la Cámara en una de las reformas más importantes que tenemos enfrente, que es la reforma electoral, la reforma del árbitro electoral. En mi capacidad de presidente voy a conducir la sesión, seguramente será una sesión maratónica, 10, 12, 14 horas, las que sean, y como integrante de la oposición, por supuesto que votaremos en contra de la captura de nuestro árbitro electoral, que tanto trabajo nos costó construir. Y vamos a derrotar esa propuesta que le podría hacer tanto daño a México. Pero hoy vengo a hablar de economía,
Pero casualmente, y no vayan a pensar que es por mi sesgo político, la economía tiene sus propias reglas, como las tiene el derecho y cualquier otra ciencia. Pero la mejor política económica no es la política económica en sí misma. La mejor política económica es la política política y la política social. ¿Por qué? Porque aquí podemos hablar de finanzas públicas sanas, podemos hablar del déficit, del tipo de cambio, de política económica, de política comercial, pero eso no basta. No basta de tener un buen programa económico, no basta tener buenos economistas, y que me perdonen los economistas, sino lo que se requiere es una visión integral de país. Y si no hay esa visión integral del país, la economía pues puede ir avanzando, tener resultados mediocres o francamente malos. Vean ustedes, después de la Gran Depresión de 29, Roosevelt no era un gran economista, no era Milton Friedman, era alguien que ejerció la política económica con política política. Rompió esquemas, se salió de la caja, hizo lo que exactamente no hizo su antecesor, con una política de gasto que todos los economistas ortodoxos le decían no, y él tomó la decisión de una política de gasto, de inversión para generar empleo, que era lo más importante, salarios, y que eso echara en marcha la economía. Se dio cuenta que la economía estaba altamente concentrada, los mercados estaban concentrados con precios altos y servicios de mala calidad, y empezó a hacer intervenciones en los mercados para abrirlos, para romper los monopolios, los oligopolios, legalizó el consumo de alcohol y ni más ni menos ganó la Segunda Guerra Mundial. Ese es Roosevelt. Entonces vean ustedes cómo ser heterodoxo, tomar decisiones difíciles, con carácter, con una visión de largo plazo, es lo que hace un país que tenga una buena política económica. Y ese es el punto que quiero hacer énfasis el día de hoy. Hay cuestiones estructurales que son fundamentales y hay cuestiones de coyuntura. En este momento, seguramente en los paneles, van a hablar del nearshoring, algo fundamental, la reubicación de empresas en nuestra geografía, en nuestro territorio. Van a hablar seguramente de la problemática entre China y Estados Unidos, que nos mete en una coyuntura. Seguramente abordarán el tema de Ucrania y Rusia, el problema que deriva de granos y por supuesto de energía, particularmente Europa. Van a hablar de nuestros tratados de libre comercio, del que tenemos con Estados Unidos y Canadá, del acuerdo global, seguramente también lo abordarán, el problema de esta última etapa del cierre, para que podamos solidificar nuestra relación con la Unión Europea, particularmente en aranceles, en impuestos. Seguramente también hablarán de algo que es más complicado, quizá no es el foro, del diálogo político entre México y la Unión Europea. Es algo espinoso porque ahí está el Parlamento Europeo, y el Parlamento Europeo ha dado resoluciones que este gobierno no ha sabido entender: asesinatos de periodistas, feminicidios,
rompimiento de las reglas en materia de energía particularmente. Ahí está la cláusula democrática en el acuerdo global. Y por supuesto todos los temas de cooperación. Eso es la coyuntura. Seguramente platicarán de la secretaria Buenrostro, de todo lo que dijo en la semana pasada, de cómo va a reimpulsar la relación, de los cambios que están haciendo en la Secretaría de Economía, pero todo eso es coyuntura. Y estoy seguro que aquí habrá expertos que sepan 10 veces, ¿qué digo 10? 100 veces más que yo de los problemas de coyuntura. También dirán que las finanzas públicas están sanas, que no tenemos problema de déficit. Habrá un poco de debate sobre deuda pública, sobre el repago de la deuda pública y si esto nos mejora o no nos mejora, de la interna, de la externa, del tipo de cambio. Eso es coyuntura. Pero hay que hablar de la estructura. Y para la estructura se requiere política y más política. ¿Por qué? Porque ¿cómo podemos hablar de todo esto si no hay estabilidad económica? ¿Cómo podemos hablar de todo esto si no tenemos certidumbre en las reglas del juego? ¿Cómo podemos hablar de todo esto si tenemos 2 investigaciones en curso en el tratado con Estados Unidos y Canadá? ¿Cómo podemos hablar de todo esto si pausamos las relaciones diplomáticas con España y le pedimos al jefe del Estado de España, que es el rey, una disculpa con México? ¿Cómo podemos hablar de todo esto si nuestros aliados son Cuba, Nicaragua o Venezuela? ¿Cómo podemos hablar de todo esto si estamos dispuestos a reventar una cumbre de las Américas por defender a sus aliados? ¿Cómo? ¿Cómo puede funcionar este país si no tiene un árbitro electoral? Digan ustedes. ¿Cómo puede funcionar la economía si no hay estabilidad política? Si no hay gobernabilidad. Bueno, empecemos por lo primero. ¿Cómo puede funcionar un país si no hay diálogo político? Estamos adentrándonos al 5º año de gobierno y los partidos de oposición, que ganamos 23 millones de votos en la elección del año pasado, contra 21 millones de votos de la coalición oficialista, yo les pido por favor que cuando hablen de economía recuerden estas cifras. Somos más los que queremos un México de prosperidad, 23 millones, que depositaron su voto en las urnas, contra la coalición oficialista, que obtuvo 21 millones. Es importante, porque luego preguntan, ¿y dónde está la oposición? Ahí, en el Congreso, ahí vamos a estar mañana. Y vamos a defender nuestro país, la prosperidad de nuestro país, la estabilidad política, la gobernabilidad y la democracia. Esto es fundamental. Entonces, vean ustedes cómo, cuando hablamos de economía, tenemos que hablar de política. Y si hablamos de economía, necesitamos hablar de educación, porque no podemos hablar de un México próspero si no tenemos ese instrumento igualador, el verdadero instrumento que nos iguala, que rompe esa desigualdad social en el país, que es la educación. ¿Cómo podemos hablar de economía si no hay una política de inversión
en ciencia, en tecnología. Escasamente registramos poco más de 50 patentes anuales de innovaciones importantes. Eso lo hace una sola universidad en los Estados Unidos o en Europa, una sola. Vean ustedes los 5 centros de investigación que salvaron al mundo, donde se diseñaron las vacunas que en 18 meses nos salvaron a todos nosotros. ¿Qué es eso? Ciencia, tecnología, saber. La nueva soberanía de los estados está en el saber, en la educación, en la formación, en la capacitación. Queremos aprovechar el nearshoring, educación, capacitación. Queremos aprovechar nuestra logística que tiene nuestra geografía tan importante. Si nuestra fuerza laboral no está preparada. Educación, educación, ciencia y tecnología. Vean ustedes nada más CONACYT, que es la agencia que fomenta la ciencia y tecnología. Está la doctora Álvarez Bulla, que dijo que todo lo que se había hecho en el pasado era neoliberalismo. ¿Cómo podemos hablar de economía si hay una visión ideologizada que nos despega de la realidad? El punto de realidad en política, en economía y en cualquier otra ciencia es fundamental. No es otros datos, son los datos. Esa realidad empíricamente comprobable que dice que aquí tengo enfrente una flor y no tengo un árbol o una paleta. Adaptar nuestra mente a la realidad es el principio del éxito. Entonces vean ustedes cómo la economía, sin educación, sin Estado de Derecho, ¿a dónde va? Cuando sus empresas llegan a un juzgado y el juez no respeta derechos de propiedad y el juez no respeta los contratos, ¿qué economía puede subsistir con eso? Digan ustedes, ¿qué economía puede subsistir cuando se intenta pasar una reforma constitucional? No se pasa, se entra por la puerta de atrás, la mayoría pasa una norma, una ley y se va a tribunales. Vean ustedes el problema que tenemos con la energía. Ahí están los amparos, las acciones de inconstitucionalidad, la controversia, y eso se llama incertidumbre. Y quiero cerrar con la palabra clave de la economía. La fundamental, el corazón de la economía, se llama confianza. Si no hay confianza, todo lo demás es lo de menos. Y para que exista confianza en un país, se requiere estabilidad política, se requiere certidumbre en las reglas, Estado de Derecho, se requiere instituciones firmes. ¿Cómo podemos hablar de economía cuando las agencias de energía, la CRE, el SENACE, están en el estado que se encuentran? ¿Cómo? Explíquenme ustedes. Es un problema de política y es un problema de confianza. Es un problema de que los liderazgos deben decir la verdad, no más, no menos, tan sencillo como eso, la verdad. Y deben defender con argumentos y también, y ahora sí con esto termino, insertar a México en el mundo. Acabo de estar en España como presidente
de la Cámara y por lo tanto el Congreso de la Unión. Represento al Poder Legislativo del Estado mexicano. Imagínense cuando abrimos la conversación y tener que explicar la pausa diplomática, la carta de disculpas, los señalamientos a todas las empresas españolas, a lo mejor existen aquí algunas filiales. Por supuesto que estando fuera, como representante de un poder, yo defiendo a México. Aquí adentro está el debate, pero afuera, México es mi México y lo defiendo. Y no voy a hacer una cuarteadura estando afuera y menos representando a un poder mexicano. Pero ustedes imagínense lo que sentí aquí adentro, de que vean a mi México así, de que vean a mi México así en el mundo. Cuando México es grande, tiene una grandeza, tiene una historia, una cultura, tiene personas de un emprendimiento que aquí están nada más subiendo las escaleras. Es el México y no otro. Ese es mi México, ese es nuestro México, de todos nosotros. Y eso, en mi opinión, es lo que quiero que permanezca. Lo nuestro, con esa confianza, que podamos entonces sí alzar la voz y ver hacia el futuro. Ver las estrellas en nuestros ideales, pero con los pies en la tierra. Eso es todo. Muchas gracias.